Esta es la historia de Pablo, una amistad que conocí hace muchos años atrás. Él entre sus cosas me comentó una vez, hablando de cosas de terror, que él vivía antes en un pueblo y su casa quedaba alrededor del pueblo. Lo más terrorífico de esta situación es que para él llegar al pueblo tenía que pasar no por alrededor del cementerio, sino en medio del cementerio. Razón por la cual jamás de los jamases se quedaba en las horas de la noche en el pueblo para llegar a su casa. Pero pasó una situación en su colegio en ese momento. Él estaba estudiando en el pueblo y estaban preparando un festival, una comparsa del sombrerón. Cuando él en un momento no se da cuenta que ya estaba de noche, ya eran tipo 6 de la tarde, y él dijo, ay, me cogió la noche, me tocó pasar por el cementerio. Él me decía a mí que se fue caminando hacia el cementerio y le daba pavor pasar en medio de ese cementerio, porque decían que en este cementerio aparecían fantasmas, almas. En alguna ocasión una persona le llegó a decir que se le había aparecido el mismo diablo. Entonces le tenía pavor la gente ir al cementerio a esas horas de la noche, pero Pablo tenía que pasar por el cementerio. Se resignó y empezó a abrir la puerta del cementerio. Empezó a caminar, a adentrarse al cementerio, y empezó a sentir un olor como a carne podrida. En ese momento, desde que inició el recorrido dentro del cementerio, ya estaba pero supremamente asustado. Estaba temblando, él no sabía qué hacer, se le trababa la voz. Y de un momento a otro, entre sus nervios y todo, en medio del camino apareció un hombre grandotote, con un sombrero enorme. Él se asustó de una vez, pero asimiló que ese hombre era un vecino o el vecino del lado que estaba ayudando con la comparsa y que iba a tener el papel del sombrerón. Entonces lo saludó porque se parecía mucho al vecino. Y él no lo saludó y dijo, bueno, chao, hasta luego, y se fue. Se siguió adentrando al cementerio y empezó a sentir por todos lados sombras, ojos brillantes en la oscuridad que lo miraban. Y él se puso pálido, pálido, pálido. Y entre angustias y sollozos empezó a caminar más rápido. De repente él caminaba rápido y un silencio sepulcral. Cuando él sintió un grito desgarrador. El grito fue el motivo para que él saliera corriendo del cementerio. Empezó a correr, a correr, a correr hasta que ya vio la puerta del cementerio. Cuando ya iba llegando al cementerio, de una tumba salió una mujer vestida de blanco. Y de una vez se le puso en mitad del camino. Él quedó frenado ahí, no sabía qué hacer, temblando con la voz temblorosa. Empezó a orar. Y la mujer le dijo, que tengas feliz noche.
Descansa en paz. Esa fue otra motivación para que él, por el miedo, saliera corriendo de este lugar. Llegó a la puerta del cementerio, abrió esa puerta, la cerró y se fue directo para su casa, pero antes de irse a su casa volteó hacia atrás y vio a la mujer despidiéndose de él. Con una sonrisa enorme, sin ojos. Él llegó a su casa, le contó a su madre lo que había pasado, empezaron a orar y desde ese entonces jamás volvió a llegar tarde a la casa.